14 de febrero de 1929, día de San Valentín. Un día para el amor, para las flores, para los chocolates. Pero en Chicago, ese día se tiñó de rojo, rojo sangre. En un garaje del número 2122 de North Clark Street, 7 hombres esperaban. Eran miembros de la banda de Bugs Moran, rival mortal de Al Capone. Esperaban un cargamento de whisky robado, una transacción rutinaria en plena época de la prohibición. No sabían que estaban esperando su muerte. A las 10:30 de la mañana, un auto de policía se detuvo frente al garaje. 4 hombres bajaron, 2 vestidos de uniformes policiales, 2 de civil. Entraron al garaje con autoridad, con armas desenfundadas. Los 7 hombres de Moran no se resistieron. Pensaron que era una redada normal. Se pusieron contra la pared, manos en alto. Y entonces, ahora comenzó el infierno. Las ametralladoras Thompson rugieron. Más de 70 balas desgarraron cuerpos, atravesaron huesos, pintaron las paredes de escarlata. El ruido fue ensordecedor, los gritos inhumanos, y en menos de 3 minutos todo había terminado. 7 cadáveres, un charco de sangre extendiéndose por el piso de cemento, y un silencio sepulcral. Los asesinos salieron calmadamente. Los falsos policías arrestaron a los 2 hombres de civil, montaron el teatro perfecto y desaparecieron en las calles nevadas de Chicago. Nadie los detuvo, nadie sospechó, porque parecían policías. La noticia estalló como una bomba. La masacre de San Valentín, gritaban los periódicos. 7 muertos en ejecución mafiosa. ¿Dónde está Al Capone? Porque todos sabían quién estaba detrás. Todos señalaban al hombre más poderoso de Chicago, al rey de Lampa, al hombre que controlaba el alcohol, la prostitución, el juego, al hombre cuyo nombre hacía temblar a policías y políticos por igual, Alphonse Gabriel Capone, Al Capone. Pero cuando los periodistas lo buscaron, no estaba en Chicago, estaba a más de 1000 millas de distancia, en Miami, Florida, tomando sol, jugando golf, sonriendo para las cámaras, con una coartada perfecta. Demasiado perfecta. Y cuando le preguntaron sobre la masacre, respondió con esa sonrisa característica. No sé nada de eso. Yo solo soy un hombre de negocios. Vendo cerveza y whisky a gente que quiere comprar. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, sí fui yo, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Durante décadas, Al Capone nunca admitió su participación. Nunca habló de esa mañana sangrienta. Nunca confesó, hasta que llegó el momento en que ya no tenía nada que perder, el momento en que la verdad finalmente salió a la luz, y lo que confesó cambió todo lo que creíamos saber sobre aquel día. Pero para entender la confesión, primero debemos entender al hombre. Alphonse Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, hijo de inmigrantes italianos, pobres, trabajadores. Su padre era barbero, su madre costurera. Vivían en un apartamento diminuto en un barrio donde el crimen era tan común como el pan. Al era inteligente, muy inteligente, pero también violento, impulsivo. A los 14 años, golpeó a una maestra que lo humilló frente a toda la clase. Lo expulsaron y nunca volvió a la escuela. En las calles de Brooklyn, Al encontró su verdadera educación. Conoció a Johnny Torrio, un mafioso astuto que vio potencial en el joven Capone. Torrio le enseñó 2 cosas fundamentales. Nunca te enojes en público y nunca dejes que te vean sudar. Al aprendió rápido. Se convirtió en un maestro del control, de la imagen pública. Pero bajo esa fachada tranquila había un volcán. A los 20 años, trabajaba como gorila en un bar clandestino cuando un hombre insultó a una mujer que Al estaba cortejando. Al sacó una navaja, le cortó la cara 3 veces. De ahí vino su apodo, Scarface, cara cortada. Cicatrices que marcarían su rostro para siempre, cicatrices que lo convertirían en leyenda. En 1920 llegó la ley seca, la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Para la mayoría fue una pesadilla, para Al Capone fue el cielo. Porque prohibir algo que la gente quiere no elimina la demanda, solo crea un mercado negro. Y Al Capone estaba listo para dominarlo.
Se mudó a Chicago, invitado por Johnny Torrio, y allí construyó su imperio. Cervecerías clandestinas, bares secretos, whisky de contrabando, sobornos a policías, jueces, políticos. En 5 años, Al Capone controlaba Chicago. Ganaba más de $100 millones al año. Dinero en efectivo, sin impuestos, sin preguntas. Vestía trajes de seda italiana, fumaba puros cubanos, conducía Cadillacs blindados y se presentaba como un hombre de negocios respetable. Un filántropo que alimentaba a los pobres durante la Gran Depresión. Un Robin Hood moderno. Pero bajo esa máscara había un asesino. Un hombre que no dudaba en eliminar a quien se interpusiera en su camino. Y su mayor rival era Bugs Moran. George Bugs Moran, líder de la banda del North Side, un irlandés duro, inteligente y despiadado. Durante años, ambos lucharon por el control de Chicago. Atentados, asesinatos, emboscadas. La ciudad se convirtió en un campo de batalla, y Al Capone estaba cansado. Cansado de compartir, cansado de negociar, cansado de que Bugs Moran siguiera respirando. Así que tomó una decisión que marcaría la historia del crimen organizado. Una decisión que convertiría el día de San Valentín en el día de la masacre. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Enero de 1929. Al Capone se reúne con sus hombres de confianza. Jack McGurn, Tony Accardo, Frank Nitti. Asesinos todos, leales hasta la muerte. Les dice con voz calmada, casi amable. Bugs Moran es un problema, y los problemas se eliminan. McGurn, conocido como Machine Gun Jack, sonríe. Dame la orden, jefe, yo me encargo. Pero Al niega con la cabeza. No, esto tiene que ser perfecto, sin errores, sin testigos, sin pistas. Durante semanas, planean cada detalle. Estudian las rutinas de Moran, sus movimientos, sus reuniones. Y descubren algo. Todos los jueves, Moran se reúne con su banda en el garaje de North Clark Street. Siempre a las 10:30 de la mañana. Siempre los mismos hombres. Es el momento perfecto. Pero Al quiere algo más. Quiere enviar un mensaje. No solo a Moran, a todos, a Chicago, a Nueva York, al mundo entero. El mensaje: nadie desafía a Al Capone y vive para contarlo. Así que diseñan la trampa. Consiguen uniformes de policía auténticos, un auto patrulla real. Contratan a 4 sicarios de Detroit, hombres que nadie conoce en Chicago, y filtran información falsa. Un cargamento de whisky de alta calidad llegará al garaje el 14 de febrero. Bugs Moran muerde el anzuelo. La mañana del 14 de febrero, Al Capone está en Miami. Desayuna con el alcalde, posa para fotos, se asegura de que todos lo vean, a miles de kilómetros de distancia. Mientras tanto, en Chicago, los 4 sicarios se visten, 2 con uniformes de policía, 2 de civil. Suben al auto patrulla y conducen hacia North Clark Street. El plan es simple. Los falsos policías entran primero. Ordenan a los hombres de Moran que se pongan contra la pared. Los hombres de civil entran después. Sacan las ametralladoras y eliminan a todos. Rápido, limpio, sin testigos. Pero hay un problema que nadie anticipó. Bugs Moran llega tarde. Está a media cuadra del garaje cuando ve el auto patrulla estacionado afuera. Piensa que es una redada y decide no entrar. Da media vuelta y desaparece. Dentro del garaje, sus hombres esperan sin saber que su jefe acaba de salvarles la vida, momentáneamente, porque los sicarios no saben que Moran no está allí. Solo tienen órdenes: eliminar a todos, y eso es exactamente lo que hacen.
El sonido de las ametralladoras retumba en el garaje. 70 balas en menos de 2 minutos, cuerpos cayendo, sangre salpicando, gritos ahogados, respiraciones que se apagan. Uno de los hombres, Frank Gusenberg, recibe 14 balas, pero no muere inmediatamente. Cuando la policía real llega, lo encuentra agonizando. ¿Quién te disparó, Frank?, pregunta un detective. Frank, con sangre brotándole su boca, susurra: «Nadie me disparó», y muere. Código de silencio, incluso al borde de la muerte. Esa era la ley de Lampa. Pero todos sabían la verdad. Todos sabían quién había ordenado la masacre. Y cuando Al Capone se enteró de que Bugs Moran había sobrevivido, no mostró emoción. Solo dijo: «La próxima vez». Pero no hubo próxima vez, porque esa masacre cambió todo. La opinión pública se volvió contra Al. El FBI comenzó a perseguirlo con ferocidad, y el imperio que había construido comenzó a desmoronarse. Después de San Valentín, Al Capone se volvió intocable, no legalmente, moralmente. Los periódicos lo crucificaron. Capone el carnicero, el monstruo de Chicago. ¿Hasta cuándo reinará el terror? Incluso quienes lo habían apoyado comenzaron a alejarse. Políticos que antes aceptaban sus sobornos, ahora fingían no conocerlo. Policías que guardaban sus secretos de pronto desarrollaron amnesia, y el gobierno federal decidió que era hora de acabar con él. Pero había un problema. No podían atraparlo por los asesinatos. No había pruebas directas. No podían acusarlo de contrabando. Sus operaciones estaban perfectamente compartimentadas, así que buscaron otra manera, y le encontraron en el lugar más inesperado: los impuestos. Eliot Ness y su equipo de intocables comenzaron a investigar las finanzas de Capone. Descubrieron algo simple pero devastador. Al Capone ganaba millones, pero nunca había pagado impuestos, ni un solo centavo. Y eso era un delito federal. 17 de octubre de 1931. Al Capone entra a la Corte Federal de Chicago, vestido impecablemente, traje gris oscuro, corbata de seda, sonriendo, saludando, como si fuera una celebridad en una alfombra roja. Pero por dentro, sabe que está acabado. El juicio dura 11 días. Testigos, documentos, registros bancarios, todo apuntando a lo mismo: evasión fiscal. El 24 de octubre, el jurado regresa con el veredicto: culpable, 5 cargos de evasión fiscal. Condena: 11 años de prisión. Al Capone, el hombre que había ordenado cientos de asesinatos, que había controlado una ciudad entera, cayó por no pagar impuestos. La ironía era cruel y perfecta. Lo enviaron a Alcatraz, la prisión más temida de América, una roca en medio del océano, imposible de escapar. Allí, Al Capone dejó de ser el rey. Se convirtió en el prisionero AZ-85, sin privilegios, sin respeto, sin poder. Los guardias lo trataban como basura. Los otros presos lo despreciaban. Algunos intentaron matarlo, y lentamente, muy lentamente, Al Capone comenzó a desmoronarse. No solo mentalmente, físicamente, porque había un secreto que pocos conocían. Al Capone tenía sífilis, una enfermedad venérea que había contraído años atrás en un burdel. Nunca la trató adecuadamente. Y ahora, la bacteria estaba devorando su cerebro. Comenzó a tener alucinaciones. Hablaba con personas que no estaban allí. Gritaba en medio de la noche. Se orinaba encima. El hombre más temido de América, reducido a un despojo humano. Cumplió 6 años y medio de su condena. Lo liberaron en 1939. Pero el Al Capone que salió de prisión no era el mismo que entró. Era un fantasma, un cascarón vacío, y nunca volvió a hablar de sus crímenes. Nunca volvió a mencionar la masacre de San Valentín. Hasta el 25 de enero de 1947. Palm Island, Miami. Al Capone está en su mansión, rodeado de palmeras y lujo que ya no puede disfrutar. Tiene 48 años, pero parece de 80. La sífilis ha destruido su mente. Pasa los días sentado en una silla de ruedas, mirando el vacío. Su esposa, May, lo cuida con devoción.
aunque sabe que el hombre que amó ya no existe. Esa tarde llega un visitante inesperado, el padre James O'Connor, un sacerdote católico que conoce a Al desde su juventud en Brooklyn. Mae lo deja pasar, sabe que Al necesita consuelo espiritual. El padre se sienta junto a Al, toma su mano. «Alphonse, ¿me reconoces?» Al lo mira con ojos nublados, asiente levemente. «Padre, ¿me reconoces?» «Al, vine a escuchar tu confesión, hijo. Si estás listo». Y entonces, después de 18 años de silencio, Al Capone habla, con voz quebrada, temblorosa pero clara. «Fue mi culpa, padre. Todo fue mi culpa». El sacerdote se inclina hacia adelante. «¿De qué fue tu culpa, Alphonse?» Al cierra los ojos. Lágrimas resbalan por sus mejillas marcadas por cicatrices. «San Valentín, los 7 hombres. Yo di la orden». El padre O'Connor contiene la respiración. Durante años, el mundo había especulado, había teorizado, había acusado, pero nunca hubo pruebas, nunca hubo confesión, hasta ahora. «¿Por qué lo hiciste, hijo?» Al abre los ojos, y por un momento vuelve a ser el rey. «Porque Morán me estaba quitando todo, mis territorios, mi dinero, mi respeto». Pausa. «¿Y por qué?» «Porque podía hacerlo. ¿Te arrepientes?» Silencio, largo, pesado. Finalmente Al susurra. «Todas las noches los veo, padre. A los 7, contra la pared, mirándome, preguntándome por qué. Una maña. ¿Y qué les dices?» «Nada, porque no hay nada que decir. Los maté, y ahora ellos me están matando a mí». El padre O'Connor toma ambas manos de Al. «Dios puede perdonarte, Alphonse, pero primero debes perdonarte a ti mismo». Al niega con la cabeza. No puedo, padre, no puedo». Y rompe a llorar, como un niño. El hombre que había ordenado cientos de asesinatos, finalmente estaba enfrentando el peso de sus crímenes. Pero hay algo más que Al confesó esa tarde, algo que el padre O'Connor no reveló hasta décadas después. En su lecho de muerte, el sacerdote escribió una carta. En ella describía el resto de la confesión de Al Capone, y lo que decía era devastador. Al admitió que Bugs Moran no era el único objetivo. Había planeado una masacre aún más grande. Quería eliminar a toda la cúpula de la banda rival. 20 hombres, 30, todos en un solo golpe. Pero algo salió mal. Alguien filtró información. Alguien advirtió a Moran. Por eso llegó tarde. Por eso sobrevivió. Y Al siempre sospechó quién fue el traidor. Uno de sus propios hombres. Alguien cercano. Alguien en quien confiaba. Pero nunca pudo probarlo. Y vivió el resto de su vida obsesionado con esa duda. ¿Quién lo traicionó? ¿Quién salvó a Bugs Moran? ¿Y por qué? Esas preguntas lo atormentaron hasta su último aliento. 25 de enero de 1947. Horas después de la confesión, Al Capone sufre un derrame cerebral, cae de su silla, convulsiona, espuma brota de su boca. May llama a los médicos, pero ya es tarde. El daño cerebral es irreversible. Durante 3 días, Al entra y sale de la conciencia. En sus momentos lúcidos, murmura nombres: Johnny, Tony, Jack, los hombres que murieron por él, los hombres que mató, los fantasmas que nunca lo dejaron en paz. El 25 de enero, a las 7:25 p.m., Al Capone muere, oficialmente de un paro cardíaco, pero quienes estaban allí saben la verdad. Murió de culpa, de arrepentimiento, de sífilis no tratada y de una vida de violencia que finalmente lo consumió. El funeral fue discreto, nada del esplendor que Al había conocido en vida, solo familia cercana, algunos viejos amigos, y el padre O'Connor, quien rezó por el alma de un hombre que había vivido como demonio y muerto como humano. Lo enterraron en el Mount Carmel Cemetery de Chicago, una lápida simple, sin inscripciones grandilocuentes, solo su nombre y las fechas. Alphonse Capone, 1899-1947. Pero lo que nadie sabía es que Al Capone había dejado algo más que un cadáver. Había dejado una carta, sellada, escondida,
con instrucciones de que solo se abriera después de su muerte. Y cuando finalmente la abrieron, lo que decía conmocionó al mundo. Marzo de 1947, 2 meses después de la muerte de Al Capone, recibe una visita del abogado de la familia. Trae consigo un sobre amarillento, sellado con cera roja. Su esposo me pidió que le entregara esto después de su muerte. May lo toma con manos temblorosas, lo abre lentamente y comienza a leer. A quien encuentre esta carta, mi nombre es Alphonse Gabriel Capone, y soy un asesino. No un soldado, no un hombre de negocios, un asesino. Durante años justifiqué mis acciones. Me dije a mí mismo que solo hacía lo necesario para sobrevivir, para proteger a mi familia, para ganar respeto. Pero la verdad es que disfruté el poder, disfruté el miedo en los ojos de los hombres cuando pronunciaban mi nombre. Y cuando ordené la masacre de San Valentín, no fue solo por negocios, fue por orgullo, porque Bugs Moran se atrevió a desafiarme. Y yo quería enviar un mensaje al mundo. El mensaje: yo soy Dios en Chicago. Pero no soy Dios. Soy solo un hombre que tomó decisiones terribles y que ahora paga el precio. A las familias de los 7 hombres que murieron ese día, lo siento, sé que esas palabras no significan nada. Sé que no les devolverán a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, pero es todo lo que tengo. Y a Bugs Moran, donde quiera que estés, ganaste, no con balas, no con poder. Ganaste porque sobreviviste, porque seguiste adelante. Mientras yo me quedé atrapado en ese garaje, todas las noches, todos los días, viendo esas paredes manchadas de sangre, escuchando esos gritos, y sabiendo que fui yo quien apretó el gatillo. No directamente, pero igual de culpable. Si hay un infierno, lo merezco. Y si hay un Dios, espero que tenga más misericordia de la que yo tuve. Alphonse Capone. Enero 25, 1947. May terminó de leer con lágrimas cayendo sobre el papel. No publicó la carta de inmediato. La guardó, la protegió, porque sabía que el mundo no estaba listo para ver a Al Capone como humano, como un hombre arrepentido. Décadas después, la carta fue donada a un museo, y cuando los historiadores la leyeron, cambió todo. No absolvió a Al Capone. Nada podría ser eso. Pero mostró algo que nadie esperaba, que incluso los monstruos pueden sentir, que incluso los criminales más despiadados tienen momentos de claridad, donde ven lo que realmente son y se odian por ello. Hoy, si visitas Chicago, puedes ver el sitio donde estuvo el garaje de North Clark Street. Ya no existe, fue demolido, pero hay una placa, pequeña, discreta, que dice: aquí el 14 de febrero de 1929, 7 hombres perdieron la vida en la masacre de San Valentín. Que sus almas descansen en paz. No menciona a Al Capone. No necesita hacerlo, porque su nombre ya está escrito en sangre en la historia de Chicago. Y cada 14 de febrero, algunas personas dejan flores en ese sitio. No para celebrar, para recordar. Que la violencia solo engendra violencia. Que el poder sin conciencia es una maldición, y que al final todos pagamos por nuestros crímenes. Algunos en prisión, otros en la tumba, y los peores, en nuestras propias mentes, donde los fantasmas nunca duermen, y las paredes siempre están manchadas de sangre. Al Capone murió hace más de 70 años, pero su sombra sigue viva, en películas, en series, en libros. Lo pintan como héroe, como villano, como leyenda. Pero la verdad es que fue solo un hombre. Un hombre que eligió el camino equivocado, que ganó todo y perdió más, que vivió como rey y murió como mendigo. Su confesión sobre San Valentín no cambió los hechos. No revivió a los muertos, no devolvió la paz a las familias destrozadas, pero mostró algo importante, que el remordimiento es real, que incluso los corazones más duros pueden romperse, y que al final del camino todos enfrentamos la misma pregunta: ¿valió la pena? Para Al Capone, la respuesta fue clara. No, 1000 veces no.
Y si pudiera volver atrás, si pudiera deshacer ese 14 de febrero, lo haría, porque el poder es temporal, el dinero es efímero, pero la culpa es eterna. Cuando la noche cae sobre Chicago, algunos dicen que todavía se escuchan disparos en North Clark Street, que se ven sombras corriendo, gritando, y que una voz ronca, marcada por cicatrices, susurra: lo siento, lo siento, lo siento. ¿Es real o es solo el eco de un fantasma que nunca encontró paz? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es esto: Al Capone fue un monstruo, pero también fue humano. Y esa es la verdad más aterradora de todas. Porque si un hombre como él puede sentir, puede llorar, puede arrepentirse, entonces todos somos capaces de lo mismo, del bien y del mal, de la grandeza y de la monstruosidad. La elección siempre fue nuestra, y lo sigue siendo. ¿Te quedaste sin aliento? Bien, porque esta es la única forma de contar una historia como esta, con la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Nos vemos en la próxima historia, donde el crimen nunca duerme y los secretos nunca mueren.